Buenas amigos de YouTube, Instagram, Facebook o de donde sea que me estés viendo. El día de hoy vamos a hacer un experimento social. Ando en este hermoso Maserati que están viendo detrás de mí. Y el día de hoy vamos a evaluar cómo reacciona una persona necesitada adentro de este vehículo. Para poder lograr este video contamos con la presencia de Ramón, un señor necesitado que suele pedir dinero en una de las calles más transitadas de Santo Domingo. Debido a la falta de dos de sus extremidades, este llama bastante la atención de las personas. Al pasar un rato con él pude reflexionar y ver un ejemplo carne y hueso de lo que significa la superación. Véanlo ustedes mismos. Ok, señores, estamos llegando al semáforo donde está el señor que ustedes ya vieron las tomas. Teníamos media hora grabándolo. Sí, míralo ahí. Ok, ahí me vio. Señores, grábalo, Yelber. Mira cómo ese señor viene brincando. Él se la pasa brincando de carro en carro pidiendo. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ven, bien. Dame hacer una entrevista, ven al carro. Mi amigo lo va a ayudar a entrar. Está bien. Sigue para acá. Dale, sí. Dale, ya, cuando tú puedas, con cuidado con la puerta. Mira. Allá. Ponte hacia adelante. Ahí, da. ¿Tú puedes cerrar ahí? Ok, pues aquí hice un taponcito. Nos cambiamos ahora, que lo quería aquí adelante para que la cámara aquí lo vea. Pero ok, está bien, no importa. Que así no hacemos tapón. ¿Cómo pasó eso? Ese fue un tren en la Romana. ¿Un tren? Sí, la máquina de calle. ¿Usted trabajaba ahí, era o algo No, así? yo estaba carajito. Yo era menor de edad. ¿Desde chiquito usted está así entonces? Sí, sí. No joda. Disculpen la palabra, usted ve, pero me Sí, sorprende. Desde chiquito usted está así. ¿Qué edad usted tenía? A los 13 años. 13 años. Sí. Entonces fue con un tren. Sí. ¿Y tú vives solo? ¿Vivías solo? No, ¿Cuándo vivía eso? con mi mamá. Con tu mamá. ¿Tú siempre Sí. estás con tu mamá? Sí, mi mamá se murió, sí. Se murió, Pues estaba falleció. pensando en eso y le dio un trombosis. Ok. Sí. Wow. Y entonces usted desde los 13 ha tenido que enfrentar la vida así. Sí, ¿Usted sí. llegó a trabajar o no? No. Y así yo corro maratones y bailo. Maratones también, y baila. Sí, Así bailo. mismo, ¿cómo Sí, está? yo soy bailarín, sí. Coño, Gracias pues, a Dios, sí. Yo quisiera ahorita cuando nos desmontemos, Sí. que ahora vamos a ir a comer algo. ¿Qué usted quiere comer? Si quiere me da un McDonald's. ¿Un McDonald's? Sí. Ok, un McDonald's. Seguro, pero no quiere algo como más. Como... No me ha pesado un McDonald's porque yo comía arroz ahorita. Ah, tú comiste arroz. Sí, sí. Ok, no, pues está bien, vamos a McDonald's. ¿Usted Ah. pide qué horario? Porque yo lo veo como en la tarde, usted. No, pues yo me voy yo entro a las 10 y me voy a las 3 y pico. A las 3 de la tarde. Desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, sí. ¿Y qué dinero usted hace diario, más o menos? Yo puedo picar, me dan como yo pues, hace algo, como 600, 700. Quizás hay 600, gente 700. buena me da también. ¿Hasta 1000 le dan? Sí, sí. ¿Usted te pide todos los días de la semana? No. Y los lunes yo no vengo, los lunes descanso. Tú descansas, sí, porque yo porque vengo los domingos. Usted debe tener como esa pierna súper desarrollada. Si No, hace sí. maratón, nada Sí. más tiene esa pierna. Sí, sí, bailo y hago show en ¿Y discoteca. qué género usted baila? ¿Hace show también? Sí, Pues yo- usted picotea bien. Sí. Usted se mueve. Sí, yo me muevo. Pero usted pide, pero también trabaja. Sí. Eso Porque- yo lo veo bien. Porque yo no soy como nosotros, que tocando vídeos. Yo espero que la gente me llame. Exacto, Sí, también sí. por eso Sí, me llamó sí, mucho sí, la sí, atención sí. de usted. Incluso esta semana se llevaron preso a una mujer Sí, que sí. pedía aquí, en esta misma calle, en esta Sí, sí, esquina, sí, sí. que le daba durísimo a los carros si Sí. no le daba. Sí. Entonces, uno si va a pedir, por lo menos que Si entienda es que malo, si lo la trato persona bien. puede. No, si es una persona mala conmigo, que con los dioses, lo trato con mi sonrisa todo el tiempo. Con una sonrisa. Si todo el siempre. tiempo lo hizo mi sonrisa. A pesar de Gente estar buena y cansado. mala, lo doy sonrisa. A la gente aquí en YouTube está interesado Sí, sí. en su historia porque en verdad es muy curioso Ah, su caso. Un tren a los 13 años perdió brazos, piernas, baila sí. actualmente, trabaja, tiene 52 años, su familia está en Romana Todito, sí. y usted está solo aquí entonces, usted Yo vive vivo solo aquí, no tiene nadie que lo ayude. No, yo tengo gente, amistades, porque yo soy un tipo asociado con todo el mundo. Ok, tú haces amigos. Sí, yo tengo muchas que me buscan y me llaman. Yo soy muy querido en Buenos Aires y En Herrera, sí, ok, sí, sí. el amigo mío que anda Los con nosotros. vecinos me buscan, donde yo estoy, porque yo no soy tipo, yo no soy odioso. Ok. Si hay una amistad, lo trato como es. Si una mujer amigo mío, lo respeto como es. A brindar un chin de agua. Sí, Usted tiene tiempo ahí. Una vuelta que nos facilitaron ahí en Autospot.
Entonces, usted es atleta, usted siempre se ha enfocado en el deporte, en maratón. Y me he enfocado más al maratón, porque el maratón no me gusta. Le doy un ejemplo a la juventud, para que todo se pueda. Claro. Porque a veces uno ve cosas, lo pone en la mente en alta, para que yo corro, hago un esfuerzo para que vean cuando se quiere se puede. Exacto, Sí. me gustó eso. Sí, Sí, sí. mismo es. Y hay muchas personas que, por ejemplo, se quejan Sí. que, que tiene una ampolla. Sí, sí. Y mira, a usted le falta una pierna. Y también el brazo, porque uno utiliza los brazos para poder coger impulso. ¿Y usted se levanta a qué hora normalmente? No, a la hora que me levanto a las 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sí, a las 9, a las Te 9 y media. cambia, Sí, sí. te bañas Sí, normal. sí, sí, sí. Tú tienes tu casa. Tú No, yo no tengo casa. ¿Dónde tú vives Yo en exactamente? Buenos Aires, Herrera. Ok, pero ¿dónde, o sea, en qué vive? ¿Un bajo Ah. techo? No, una casa de alquilar de bro. De blog, una casa de blog alquilada en Sí. Herrera, en Buenos Aires. Ok, entonces usted desde ¿qué desayuna normalmente? Es uno que me gusta arroz blanco con huevo. En la mañanita, Sí, arroz blanco con huevo. Y entonces en la tarde, ¿a qué hora come? Para como yo me muevo en la calle, cosas pesadas que no me gustan, porque me hacen más daño. ¿De cena usted cena? Sí, de cena yo me gusta comer. Arroz con huevo otra vez. No, arroz con huevo otra vez. ¿En serio? Sí, me encanta el arroz con huevo. Ok, arroz con huevo, Porque ya te sabes. me siento como a más aliviar, me relaja el cuerpo. Ok, ¿qué lo motivó a venir aquí a la capital? No, porque lo primero, cuando yo vine en la Romana, yo vine como a los 14, el primero estaba en Terno de Daniel Contreras. Ok. Ya yo era muy querido y ahí me vieron de alta y duré como un año en la Romana de mi mamá. Mi mamá se murió y vine en la capital, dormía en la calle, se amanecía en la calle día y noche. Y abajo los bancos, dormía así. ¿Cuál es su mayor reto cuando usted está pidiendo en la calle? ¿O qué es lo peor que le ha pasado? A veces hay policías, me quieren llevar preso y yo me quillo por eso. ¿Los policías te quieren llevar preso? Sí, a ¿Por? veces, porque ellos piensan que yo soy un delincuente y yo digo que tú no puedes llevarme preso porque yo soy delincuente. Ya me ha tentado como yo me ha puesto agravioso por eso. Claro, pero... Sí, Pero que eso es una injusticia, ¿cómo los van a llevar preso ustedes? sí, me O ha sea, tentado, son gente, porque hay policías son buenos, hay policías muchos de ellos, son buenos, me han dado tan bola en la jipeta de ellos. ¿Y tú siempre estás aquí en la Sarasota, en esta avenida? Sí, yo tengo más de 20 años ahí en ese esquina. ¿20 años? Sí, en ese esquina, porque yo soy un tipo, yo me gusta la cara, todo el tiempo ahí yo no traiciono mi esquina. Ok, esa es tu Sí. esquinita. ¿Tú nunca has tenido un problema con alguien que se pone en Sí, esa sí. esquina también no, a pedir? No. Ellos van, porque yo doy ejemplo. Mira, trata de buscar tu ejemplo. No haga como las personas. Quédate ahí con valor. Haga tu esquina, no traiciona tu esquina. Quédate ahí para que la gente te conozca. Y ellos a veces hay muchos que quieren pelear conmigo allá. Y en enero, yo tuve una caminata por la paz, por no la violencia. Yo lo quiero hacer por no la violencia de la mujer. Todo el tiempo yo pienso en Dios. Y ese amor, porque yo quiero hacerlo por varios Dios que yo pueda el mundo, que me apoye. Yo quiero hacer con amor, por Con dentro. amor. Sí, porque yo quiero hasta usted si quiere me acompaña y venga en enero. No, Yo quiero hacer como el día 15 de enero, yo quiero hacerlo. Yo quiero hacer esa caminata en una silla de ruedas, porque yo nunca he caminado, porque iba a cargar mi mochila y todo en la silla de ruedas, de pintura hasta Barahona, con Dios por delante. Amén, amén. Oiga, y yo sé que este video lo van a ver mucha gente, muchas instituciones que les gusta ayudar a las personas necesitadas y hacen actividades así de maratones. Sí, sí. Y yo sé que usted puede echar más para adelante ahora con esta entrevista, Sí. porque muchas personas están conociendo su historia que tal vez no conocían. Sí. Van a estar viendo las personas ahora imágenes de Ramón en los maratones participando. Cualquier persona que quiera ayudar o Yo sumar. quería hacer el día 15 de enero de pintura de Barahona. Yo iba a hacer, en ese momento yo iba a hacer una silla de ruedas, porque brincando. Yo tengo que tomar agua en el camino. Ok. Yo quiero trayecto, que la gente me apoye. Con eso iba a hacer por no la violencia. Y iba a Perfecto. hacer para visitar, iba a visitar la cárcel. La cárcel, Sí, para yo- visitar. sí, yo iba a visitar ¿A cuál cárcel? En toda la cárcel yo iba a visitar, hasta que según la cárcel yo iba a visitar. En un maratón. Sí, porque iba a comenzar de pintura de Barahona, yo soy el que lo iba a hacer. ¿Tú solito? Yo solito. En y- silla de ruedas. En silla de ruedas, porque iba a hacer, uno que yo pidiendo a Dios que la gente que me apoye en este día. Ok. Estoy Y pidiendo los a Dios. maratones que usted ha hecho también ha sido sin silla de ruedas. Sin silla de ruedas, porque Brincando. sí, brincando. Wow. Porque ahora yo voy a hacer lo que es una silla de ruedas, porque la distancia es muy lejos. Sí. De Barahona y No, volver. claro, y brincando. Sí.
No, pero a mí me gustaría participar. Sí. Esto me parte el corazón. Es increíble ver cómo Ramón no ve su situación física como una discapacidad, sino como la capacidad de retarse a sí mismo. Y en el día de hoy, de inspirarnos a todos nosotros. Tanto así que se atreve a recorrer un largo camino de una ciudad a otra en silla de ruedas. Este hombre no tiene límites. Luego de esto, seguimos la ruta hacia un parque para poder comer tranquilos. Y Ramón nos expresó su opinión respecto al carro. ¿Le da bien el aire ahí? Porque yo... Se ve bien, se ve bien. Está nítido eso. Está nítido. Sí, está bien. ¿Usted cuando pide no se ha encontrado con un carro así? Muy poco, es como muy poco. ¿Le gusta? Oh, Suyo. ah, Siéntalo si le gusta. está bien, se ve bien eso. Sí. Le da el aire bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Es suave eso. ¿El que al interior? Oh, sí, se ve bien. Mi trabajo es bailar. Es bailar mi trabajo. Eso es tu trabajo. Mi trabajo es bailar. ¿Cuánto te pagan por bailar? Por 2 temas, sí. Yo valgo 1.500 pesos. Ah, por 2 temas, 1.500. Sí, por 2 temas, sí. Ok, ya. Sí. Porque yo voy para... Entre más lejos me conviene más. Señores, miren cómo Ramón tiene que caminar. O sea, imagínense él haciendo maratón o pedir en los semáforos en la calle, siempre brincando. O sea, él está acostumbrado, señores, siempre a hacer todo con una mano. Entonces, ahora mismo estamos viendo cómo él lo hace. Si usted necesita ayuda, yo estoy aquí. Pero lo que quiero es que la gente vea el video lo más natural posible. Espero que les guste el hamburger. Está bien. Entonces, señores, mientras Ramón termina de comer, nosotros vamos a ir hablando aquí con ustedes, hablándoles sobre este experimento que estamos haciendo y lo que viene. Cualquier pregunta que ustedes quieran que le hagamos a la persona en específico que ustedes nos recomienden ahí abajo, pueden ir haciéndola, dejándomela en los comentarios. Vayan dándole like a este video si les gusta. En verdad la historia de Ramón es muy interesante. Aún todavía nos faltan preguntas por hacerle. Ya le está terminando de comer. ¿Cómo está el refresquito? ¿Bien? Ya, puedo hablar con caché ya. Ya, puedo hablar con caché. Ok, señores, ya Ramón terminó de comer, ahora vamos con la pregunta. Ramón, te voy a preguntar, ¿tú te has arrepentido de algo en lo largo de tu vida? En los 52 años, ¿verdad? ¿Qué tienes? Nunca yo tengo maldad a nadie. ¿Nunca has hecho nada malo que te has arrepentido? No, gracias a Dios, no. ¿Seguro? No, gracias a Dios que no. ¿Usted nunca ha robado? No, gracias a Dios que no. Nunca ha llegado a eso. Donde que yo llego, yo voy a ir en cualquier pueblo y tengo la puerta abierta. Don, ¿y usted siente que las instituciones del país lo han ayudado en algún momento? No, nunca. ¿Nunca ha recibido ayuda de una compañía, institución? No. No. Hay gente que me ayuda, yo voy con su casa, me da. Yo no lo sigo con forzamiento. Señores, es increíble. Él ha sido una persona que ha pasado por mucho. Ahorita se le salió una lágrima hablando con nosotros. Y me estaba diciendo Ramón que eso fue de la alegría. Sí, de alegría, Explícame sí. eso. ¿Cómo eso que usted llora de alegría en una entrevista? No, ¿En porque- qué usted estaba pensando en ese momento? Porque cuando yo quiero hacer algo, cuando yo lloro, me choca ese amor que quiero hacer, entregarme, de verdad. Usted tiene mucha ganas de superación todavía. Sí, yo quiero entregarme, me sale de temblor en mi corazón. Ok, o sea, fue de alegría, no fue de tristeza. Sí, no es tristeza, es de alegría, yo quiero lograr eso. A las personas que lo están viendo ahora mismo, que están en su misma situación, en las mismas condiciones o peores, ¿qué consejo, qué usted le diría a esa persona? Y por favor, si puede decirlo mirando a la cámara. Sálvate tú mismo, el amor de verdad es tú mismo. Nunca te quites la vida porque otro que más para adelante hay más. A otro te va a dar más amor. Porque la persona que no te quiere, perdona a esa persona y sigue amando a los demás. Y Dios lo bendiga a todos y eche para adelante. Amén. Yo le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga mucho. Le voy a dejar alguna forma de contacto de él. Él está siempre en el semáforo de la Sarasota, Frente a Almacén Unido. frente al Almacén Unido, un negocio que hay ahí. Y si lo quieren ayudar, aquí está Ramón, que le dicen El Morenillo. Morenillo. El maratonista, yo soy completo. Es de completo, maratón. Oye, hace todo lo que una persona común y corriente como nosotros podemos hacer con ayuda de Dios. Ahora, yo no voy a cerrar esta entrevista sin usted antes bailar. ¿Qué usted quiere que le ponga para que usted baile? La música de Toño Rosario. Toño Rosario, ok. Machúcalo. Machúcalo. Esa es la que machúcalo. Vamos para acá, ven para acá. Ramón, gracias. Me abriste los ojos. Verte bailar y disfrutar de la vida como lo haces me hace tomar perspectiva y reflexionar sobre cómo muchos damos por sentado lo que tenemos. Eres un ejemplo claro de lo que significa superarse. Me causa emoción y alegría ver cómo se puede ser feliz a pesar de tanto sufrimiento. Agradezcamos a Dios y a la vida por las oportunidades que nos dan y aprovechémosla al máximo. Hasta lo que vemos más simple es una bendición.